Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café Presencial. Les saluda Katherine Ramírez. Este día, miércoles 24 de mayo, vamos a conocer cuáles son esas enfermedades provocadas por esta capa densa de humo que tenemos en el país. Y por ello vamos a conversar con el doctor Alejandro Carías. Él es médico especialista en otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas. También tiene un grupo de investigación en esa área de su especialidad. Y bueno, queremos conocerlo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Queremos que aquí nos desarrolle este tema importante para el país y para la salud de toda la sociedad hondureña. Buenos días, Katherine, y muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí al espacio de presencia universitaria. En este momento para hablar sobre un tema que a mí me preocupa muchísimo, como es el tema del humo que hay sobre la ciudad capital y sobre todo el país, realmente mostrado por mapas de satélites de la NASA, que afecta este humo grandemente a la población que incluso no tiene nada que ver con la cercanía de una quema, de un incendio, pero que de manera directa o indirecta realmente recibe las consecuencias de este problema del humo. Así es. Bueno, estamos viendo que esta capa de humo se encuentra principalmente en las ciudades de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, ¿verdad? Y como usted lo mencionaba, pues no están ni cerca, sino que a sus alrededores, muy lejanos, ya se ha presentado esta contaminación atmosférica que nos daña la salud. Y es donde queremos empezar, doctor. Queremos saber cuáles son esas enfermedades más comunes que están asociadas, pues, a esta exposición de capa densa de humo. Recordemos que es el aire que respiramos, que está en toda la atmósfera. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es en las vías respiratorias, como órganos de choque de este humo. Tanto las vías respiratorias altas, que son las que atendemos en otorrinolaringología, la nariz, la faringe, la garganta, ¿no? La laringe, como las vías respiratorias bajas, la tráquea y los pulmones. Son órganos de choque, indiscutiblemente ante esta densa capa de humo que ha estado afectando ya casi por 2 meses a la ciudad capital y a todo el país. Y segundo, hay otros órganos, como por ejemplo los ojos, que pueden verse afectados grandemente con conjuntivitis, con procesos reactivos del mismo ojo ante la presencia del humo en nuestro ambiente, pero son generalmente los órganos donde mayor dificultad vamos a presentar y donde más síntomas y enfermedades se van a desarrollar secundarias a este humo. Bueno, doctor, queremos saber cuál es ese impacto en la salud que tenemos, esas enfermedades que se pueden generar, pues a causa, usted dice, en los lugares, por ejemplo, podemos tener conjuntivitis, sería, ¿verdad? Una conjuntivitis. Correcto. ¿Qué tipo de enfermedades, pues, podemos tener respiratorias a causa de esta capa densa de humo? Que si bien es cierto, uno anda así como un poquito dañado, como que sintiera una tos o algo así seca. No sé, usted me puede comentar cuáles serían esas enfermedades. Claro, en las vías respiratorias se pasan con problemas desde la descompensación de procesos alérgicos, rinitis alérgicas, los pacientes asmáticos. Yo justamente en estos días he estado pensando mucho en todos esos pacientes asmáticos que su crisis debe de estar agudizado, haciéndose más frecuente, incluso el uso del inhalador o de alguna terapia de rescate para poder salir de su crisis alérgica, porque la alergia es una enfermedad sistémica, ¿no? Se representa en la nariz, se representa en los pulmones, incluso a veces en la piel, pero no es el caso con respecto al humo, pero sí en estos pacientes. Y además, como generadora de descompensación en las enfermedades, como generadora de propiciar un espacio para que muchas enfermedades puedan aparecer porque este humo irrita, inflama y cambia la dinámica de la mucosa respiratoria. Entonces hace más susceptible el proceso de enfermedades virales, de que la persona se pueda enfermar de catarros, de gripes, que después se puedan complicar con neumonías con mayor facilidad, a pesar de que sea una persona que no tenga un riesgo significativo. Además de lo que en muchas ocasiones he estado pensando y hablando con otros compañeros de la profesión, el tema de las enfermedades crónicas a posterior, como por ejemplo el EPOC y el cáncer de pulmón, que tal vez ahorita no lo podemos pensar, no lo podemos medir, no es algo cuantificable, pero a posterior esta presencia de este humo continuo, irritando nuestras vías respiratorias, puede propiciar que en algún momento podamos tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las personas que ya la tienen se descompensan con mayor facilidad y propiciar también el cáncer, principalmente de pulmón,
¿Por qué? Porque se ha demostrado que el humo, la presencia de humo en las vías respiratorias es un factor sumamente importante para el desarrollo de enfermedades como el cáncer de pulmón. No solo el tabaco, no solo el cigarro por sí sola, ¿verdad? Como generador de humo para la persona. Se ha visto también que en personas y lo hemos visto con mucha frecuencia en nuestra práctica profesional, que personas que cocinan con estufas de leña, nunca han fumado en su vida, nunca han estado en contacto con el cigarro, pero solo el humo, la condición de respirar ese humo que se desprende de la combustión de la leña con el fuego, las predispone, es el factor de riesgo principal para que desarrollen cáncer de pulmón. Entonces, pensando que en años anteriores, exceptuando los de la pandemia que nos estuvo encerrados y esto no sucedía, en años anteriores esto ha sido bastante frecuente, incluso por razones fuera de nuestro alcance, ha sido bastante frecuente que Tegucigalpa principalmente se llene de humo. Entonces, hay un grupo poblacional que ha estado siempre en contacto con este humo, que a posteriori no me asombraría que pueda degenerar alguna de estas enfermedades crónicas que son mucho más complejas, secundario al contacto del humo en sus vías respiratorias. Doctor, estamos hablando entonces que tal vez una persona que no presente una sintomatología, o sea, que no esté una persona vulnerable con algunas enfermedades crónicas, puede llegar a presentarse enfermedades crónicas. Y en este caso, esas personas vulnerables viene a agravar su situación también. Es correcto, sí, mire, es que el problema, incluso hace como 15 días me preocupó porque aparte de humo venía la tormenta del Sahara, polvo del Sahara, que son irritantes físicos y químicos de las vías respiratorias. Entonces hacen que la dinámica, que se inflame la mucosa respiratoria y cambie su dinámica protectora normal, porque la mucosa respiratoria en general tiene una función protectora de la vía respiratoria, ¿verdad? Evitando que se queden los gérmenes, evitando de que el aire entre o se mantenga con polvo, con algún irritante, pero al estar el humo, la presencia del humo 24/7, los 7 días de la semana en nuestro ambiente, unos días mejora, otros días empeora, incluso hemos llegado a picos alarmantes que lo estaba diciendo la alcaldía en casi un mes atrás, que era un aire casi tóxico respirarlo. Entonces esa dinámica que se va produciendo a nivel tisular, a nivel del tejido de la mucosa respiratoria, predispone a que, como ya no funciona normal y adecuadamente, facilita que se produzcan enfermedades, principalmente contagiosas, infectocontagiosas, las virales, virus, que se pueden sobreinfectar incluso de manera bacteriana, o predispone, si este humo se mantiene todos los años en estas mismas condiciones, por varios años, puede llegar a predisponer a enfermedades crónicas, como ya lo había dicho, como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el cáncer, principalmente en aquellos grupos poblacionales que ya tienen factores de riesgo para padecer estas enfermedades. Entonces, es algo que a mí, en lo personal, y algunos grupos de compañeros de la medicina nos ha preocupado la presencia de este humo y cómo no hay respuesta para mejorar las condiciones, porque en otros países, dígase México, dígase Chile, hay planes de contingencia que cuando la cantidad de smog supera lo que es normal, lo que se puede tolerar por las personas, hay planes de contingencia, los niños no van a clases, las industrias se cierran, se paralizan, no circulan vehículos o se busca alguna manera de la que la circulación vial se controle, se restrinja, porque son grandes contaminantes también, y se hace en el entorno alguna serie de medidas para controlar, mitigar la producción de este tipo de humo contaminante, porque es un humo que es contaminante para nuestras vías respiratorias. Así es un humo provocado por la contaminación ahorita que se presentan estos calores, ¿verdad? Y estamos con el fenómeno también del niño. Entonces, todo eso incide en que continuemos. Las lluvias de mayo no están como las esperamos, como siempre. O sea, estos cambios climáticos vienen como a afectar al país y afectar a las personas. Pero, doctor, ¿qué podemos hacer nosotros como población? O sea, ¿en qué momento acudimos al doctor? ¿En qué momento decimos, ok, solo siento malestar en la garganta? No creo que sea necesario ir, solo siento una tos seca o tengo un poco de alergia, lo normal que tengo, solo un poco agravado. O sea, ¿en qué momento deben de pues acudir, decir, no, es necesario esto, sí debo ir al doctor, o sea, sí debo de preocuparme y no sé qué sea porque no tengo calentura, no tengo, o sea, qué síntomas debo yo decir, esto es alarmante y
necesita verme hasta un especialista otorrinolaringólogo, como es su caso. Bueno, realmente he tenido un alza, un repunte en la atención de pacientes en edades vulnerables, pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, pacientes con algún tipo de dificultad en su inmunidad, una carencia inmunológica, ya sea primaria o secundaria, o sea, que ya haya nacido con ella o la haya adquirido en algún momento, que son grupos poblacionales que con mucha facilidad se pueden enfermar, pueden presentar una sintomatología, un cuadro clínico que posteriormente puede llegar a complicar. Ante la presencia de esas complicaciones, aparece empeoramiento de los síntomas, aparición de nuevos síntomas, dificultades para respirar, que los síntomas no mejoren en 2 semanas o 10 días, es necesario acudir a la consulta especializada, ya sea de otorrinolaringología o ya sea de neumología, porque somos dos especialidades las que atendemos toda la vía respiratoria, para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está descompensando este tipo de situaciones. Pero también hay enfermedades crónicas, pacientes que ya saben que de base tienen una enfermedad crónica, que ante la presencia de una pequeña variación en su enfermedad crónica, deben de estar obligados a acudir al facultativo que le pueda ayudar a mejorar o a ver qué es lo que está sucediendo que está descompensando esta enfermedad. Porque puede ser un asma que ya el paciente está acostumbrado, que puede ser su inhalador espaciado, puede hacer sus aerosoles, puede inyectarse en algún momento esteroide, pero no sale de esta crisis secundaria al humo. Entonces empieza a aparecer fiebre, empieza a aparecer dificultades para respirar, empeora su cuadro respiratorio, la saturación de oxígeno. En ese momento debe acudir a la consulta especializada en neumología o alergología, en dependencia de cómo se esté atendiendo y quien esté dando seguimiento a su enfermedad de base. Así como también en los pacientes con EPOC, que los habíamos mencionado, o algún otro tipo de trastorno respiratorio, ¿verdad? Que dificulta, ahí está la fibrosis quística, hay un montón de enfermedades que pueden verse afectadas grandemente por estos problemas de humo y que se salen en sus síntomas o perduran mucho o se salen de la sintomatología normal, común, esperada, que ellos saben que pueden llegar a tener. En ese momento es necesario, importante acudir al facultativo, al especialista que le está llevando su enfermedad para que le pueda diagnosticar o le pueda ayudar o mejorar o adecuar el tratamiento en función del problema que tenga en ese momento. Y además, en pacientes que aparezcan nuevos síntomas. Lo que usted decía, por ejemplo, empieza con disfonía. Nunca había tenido un problema de ronquera, pero empieza con disfonía. Es necesario que acuda al otorrinolaringólogo. Nunca había tenido un síntoma de fatiga, de falta de aire, de ruido cuando respira. Nunca había sido asmático, para así decirlo. Aparecen síntomas de asma, es importante acudir al otorrinolaringólogo. Y como le estaba mencionando, no solo son las vías respiratorias, hay muchos pacientes que están aquejando ahorita en este momento con conjuntivitis, síndrome del ojo rojo, se ponen rojos sus ojos, empieza con resequedad en sus ojos por la misma contaminación ambiental, empieza con manifestaciones de conjuntivitis reactiva al humo, todo ese tipo de situaciones hay que acudir directamente al especialista para que pueda ser diagnosticado y pueda darle seguimiento. Por otro lado, pues no solo es la atención médica, sino buscar estrategias. La misma población debería de estarse pronunciando y buscando estrategias de cómo mitigar estas cosas que durante años han venido sucediendo, buscar la manera de que estas situaciones no se estén reproduciendo, no se estén generando, para evitar que las personas, como persona individual, pero también como colectividad, estemos padeciendo enfermedades por las cuestiones por las situaciones indiscriminadas que pueden llegar, y no quiero dar un juicio de valor, pero pueden llegar a ser incluso voluntarias, que meterle fuego al bosque, prender un zacatal, una zacatera, que eso nos está afectando realmente a la colectividad. Así es, doctor. Sí, de verdad que necesitamos nosotros también, no solamente es algo de la Secretaría de Salud, no solamente es, sino que también es personal. Somos nosotros con nuestras acciones las que podemos evitar esta contaminación atmosférica que estamos presentando. Y en este caso, doctor, o sea, ¿cuáles son esas medidas de prevención que debemos de tomar en este momento? Porque estamos viendo que sí hay problemas, o sea, sí se están presentando, sí se están como llenando los hospitales o las personas acudiendo más a los
los hospitales por estas enfermedades respiratorias, por conjuntivitis, ¿verdad? Y todo es a causa de esta capa densa de humo que es evidente verla en todo el país, pues, y en las diferentes ciudades. Siempre dentro de las enfermedades a las cuales a mí me preocupan mucho son las enfermedades respiratorias, porque cuando son gastrodigestivas uno se lava las manos, evita algún alimento, ingerirlo, porque sabe que ese alimento lo puede enfermar. Cuando son cutáneas uno evita la exposición en la piel de esa sustancia, de esa noxa, se cubre la piel y puede utilizar métodos de barrera, pero en el caso de las enfermedades respiratorias y este problema del humo que genera estas enfermedades respiratorias es sumamente complejo porque es el aire que nosotros necesitamos respirar el que está contaminado y es el que nos está agrediendo nuestra vía respiratoria. En este sentido, aunque ya la Secretaría de Salud ha retirado la obligatoriedad en grandes espacios, en muchos espacios de nuestra cotidianidad de la mascarilla, en estos grupos vulnerables, en estos grupos que fácilmente se pueden llegar a enfermar, es recomendable que sigan utilizando la mascarilla como método de barrera a la alta polución que tiene y la carga que eso trae para sus vías respiratorias. Ya hemos mencionado aquí grupos de riesgo para evitar que esa noxa esté agrediendo sus vías respiratorias y esté generándole o facilitando o propiciándole nuevas enfermedades o descompensación de la enfermedad de base. Segundo, también mantenerse lo más hidratado posible. Siempre la vía respiratoria necesita una buena función hidratada, ¿verdad? Para poder funcionar adecuadamente, porque siempre hay una película de moco que la recubre. Además de cumplir con su tratamiento a cabalidad, de mantener su tratamiento de base y cumplirlo como se lo ha establecido su especialista. Y también, por último, evitar las grandes conglomeraciones y personas que puedan tener alguna sintomatología respiratoria que pudiera ser fuente de contagio de alguna enfermedad, además de practicar ejercicio y mantener una buena alimentación y sobre todo tratando de mantener sus defensas lo más alto posible. Eso se tiene que acercar a su médico de base, de cabecera, para ver, porque a veces son deficiencias de vitamina D, a veces es necesario utilizar algunos inmunoestimulantes que están demostrados científicamente que modulan, mejoran la respuesta inmunológica del individuo y le pueden ayudar a enfrentar enfermedades respiratorias, además de la vacunación, ¿verdad? Seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque no se ha cumplido con las metas de vacunación en el país sobre el COVID. Incluso ya está la vacuna de la bivalente que se puede utilizar para las personas que no fueron vacunadas o personas que desean reactivar la memoria inmunológica y además para la catarro, la influenza. Es necesario mantener la vacunación de la influenza para evitar enfermedades respiratorias en la población en general, pero principalmente en estos grupos de factores de riesgo y evitar, dentro de la medida de lo posible, la exposición innecesaria a este humo y las consecuencias que puede traer, porque muchas veces este humo se ve acompañado de cenizas que también pueden entrar en la vía respiratoria y pueden agredir de manera física y química la vía respiratoria. Entonces son una serie de medidas muy importantes que muchas veces la población las ignora o las pasa por alto porque es incómodo andar con la mascarilla, lo hemos demostrado, lo hemos sabido durante 2 años, pero hay grupos vulnerables que todavía lo necesitan y tienen que seguir utilizando. Así es, bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Carías, por haber estado acá con nosotros. Le agradecemos toda su información y conocimiento que le brinda a la población universitaria, a la sociedad en general que está sintonizando Café Presencia. Le agradecemos y esperamos a la próxima muchísima más información de su parte. Este ha sido el Café Presencia de hoy. Se despide de ustedes, Catherine Ramírez. Hasta otra emisión con más de Café Presencia. Buenos días.